Trataré de que este video sea lo más corto posible, pero a la misma vez sea esclarecedor. En varias ocasiones se me ha preguntado si Jesús era o no descendiente del rey David, y la respuesta que siempre doy es un categórico no. Y a continuación, explicaremos el porqué. Se ha enseñado en las religiones que Jesús era descendiente de David, y muchos repiten esto, pero no porque lo han leído, sino porque lo han escuchado de sus líderes religiosos. Pero son muy pocos los que han dedicado un poco de su tiempo para averiguar si lo que les han dicho es cierto o no. Lo primero que hay que entender, y lo explicamos en la serie de videos La Biblia no es un libro sagrado, es que los eventos narrados en el documento bíblico no son fieles a lo ocurrido ni exactos. Pongamos el ejemplo de los evangelios, porque es de ahí que sacaremos los textos que utilizaremos para demostrar que Jesús no era descendiente de la casa de David. Los discípulos, en su mayoría, no sabían ni leer ni escribir, y eso nos dice, por lógica, que no andaban detrás de Jesús escribiendo cada paso, acción o palabra que Jesús decía o hacía. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito entre el año 80 y el 90 después de Cristo, pero Mateo murió en el año 74 en Etiopía. ¿Qué quiere decir esto? Que quien haya escrito el libro de Mateo solo estaba repitiendo una historia que escuchó de él, y eso quiere decir que lo que estaba describiendo era con exactitud lo que sucedió. Claro que no. Lo mismo sucede con el Evangelio de Juan, el cual se cree que fue escrito entre el año 98 y el 117 después de Cristo, pero Juan murió en el año 97. ¿Y qué decir de los evangelios de Lucas y Marcos, quienes eran discípulos de Pablo, y lo que escribieron fue lo que escucharon de Pablo, y este último tampoco conoció a Jesús? Por lo que hoy, cuando leemos alguno de estos documentos, tenemos que ser conscientes que lo que estamos leyendo son memorias o recuerdos de comentarios que hicieron aquellos que caminaron con Jesús y que no son relatos exactos. Pero ahora toquemos el tema en sí. Vamos a tomar los relatos escritos en el documento bíblico como si fueran hechos reales y exactos, y asumamos que todos en conjunto son la palabra de Dios. Bueno, es conocimiento de todos los religiosos y alguno que otro lector del documento bíblico que Jesús era hijo de Dios. Que conste, y lo vuelvo a aclarar, solo vamos a asumir que lo que está escrito es basado en hechos reales y exactos, cosa que, como dijimos anteriormente, no lo son. Si entonces Jesús era hijo de Dios, el cual, de alguna manera, llamémosla milagrosa, puso a Jesús en el vientre de María, entonces Jesús, genéticamente como ser humano, era hijo de María y no de José el carpintero. Hasta ahí creo que debemos estar claros. Bueno, el Evangelio de Mateo, que como dijimos anteriormente no escribió dicho Evangelio, en el capítulo 1, del 1 al 17, describe la supuesta genealogía de Jesús. ¿Por qué decimos supuesta? Porque realmente es la genealogía de José, quien ya sabemos que no era el padre de Jesús, según lo descrito y según la tradición religiosa. Si leemos el Evangelio de Lucas, quien tampoco conoció a Jesús, y que lo que describe en el Evangelio es según lo que escuchó de Pablo, quien tampoco conoció a Jesús, también hace una descripción de la supuesta genealogía de Jesús, pero que tampoco es de Jesús, porque realmente termina diciendo en el verso 16 lo siguiente: y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En ambas genealogías sí se menciona entre esas 28 generaciones el nombre de David. Pero si José genéticamente no tenía nada que ver con Jesús, entonces ¿por qué se insiste en decir que Jesús es descendiente de David? De pronto alguien podrá decir que entonces María podría haber sido una descendiente de David. Y aquí entramos en algo que, aunque a muchos no les guste, hay que decirlo. Para la cultura y tradición judía,
sus leyes y ordenanzas, la mujer valía lo mismo que un 0 a la izquierda, o sea, nada. Así que, aunque les duela a muchos, la genealogía de María no existe en el documento bíblico. Pero eso sí, en el Evangelio de Lucas hay una pequeña pista de dónde era descendiente María. Y eso se encuentra en Lucas 1:5 y dice lo siguiente: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Aquí, aunque no se menciona el nombre de María, el mismo documento dice que Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. Ambas, por ser familia, eran descendientes de Aarón. Aarón era hermano de Moisés y ambos descendientes de la tribu de Leví. Así que, como dijimos al inicio del video, si tomamos el documento bíblico asumiendo que todo lo que está escrito es real y exacto, entonces Jesús genéticamente no era descendiente ni de David ni de Judá, era descendiente de la tribu de Leví. Para concluir, recordemos el video que hicimos hace unos 5 meses titulado ¿Fue Jesús un extraterrestre? En él mencionábamos sobre algunos embarazos anómalos descritos en el documento bíblico. Ejemplos: el caso de Sara, la madre de Isaac, la madre de Sansón, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista y el más conocido de todos, María, la madre de Jesús. Todas estas mujeres, en su mayoría, eran estériles, pero antes de salir embarazadas, todas fueron visitadas por un Geber Denel. La traducción al español sería Gabriel, y esto significa aquel que hace la función de un él. ¿Qué significa eso? Bueno, eso sería algo que me gustaría escuchar de ustedes mismos. Dejen su opinión en los comentarios al respecto. Si este video les gustó, dejen un like. Si aún no se han suscrito al canal, háganlo y pinchen en la campanita para que cada vez que suba un video puedan ser notificados. También compartan cada video. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.